margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Mi nombre es Brenda Bea Juárez, de octavo semestre de la Terminal de Seguridad entre Particulares, y esta ocasión hablaré sobre el principio de supremacía constitucional y la jerarquía de los tratados internacionales en relación con el principio de supremacía constitucional. En la historia, dentro del esquema evolutivo, los tratados internacionales han tomado un rol dentro de las pronunciaciones de la Corte, de acuerdo al lugar que les corresponde dentro del ordenamiento jurídico. Posteriormente, tenemos que la Corte no ha hecho una distinción entre los tratados internacionales y las leyes federales o locales, concluyendo así que la Corte pronuncia que tenemos hasta arriba la Constitución, por un lado las leyes federales, las leyes locales y al mismo nivel los tratados internacionales. En el año de 1999 la Corte establece que como supremacía está la Constitución, inmediatamente los tratados internacionales y seguido de las leyes federales. Posteriormente tenemos que en el 2007 la Corte hace otro pronunciamiento en el que como norma suprema tenemos a la Constitución, posteriormente a los tratados internacionales, seguidos de las leyes generales y enseguida, por un lado, las leyes federales y por el otro, las leyes locales. Pero, ¿por qué tenemos ahora las leyes generales y las leyes locales y federales? Si a esas tres las hacen el Congreso, los diputados y los senadores. Bueno, las leyes generales son dictadas para todos los ciudadanos y no hace distinción entre estados y poblaciones dentro de los estados. Enseguida tenemos a la reforma constitucional del 2011, en la que la Corte se pregunta que qué pasa con los derechos humanos. Aquí es donde empieza, o el tema central de mi video, en el que yo me centro a lo que establece la contradicción de tesis 293 de diagonal 2011, en la que habla sobre la jerarquía normativa y los tratados internacionales. Como lo mencionaba anteriormente, el tema central de la sentencia es qué pasa con los derechos humanos. Así como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, aquí existe la contradicción a lo que se aboca la sentencia, porque está equiparando a la Constitución con los tratados internacionales. Pero a lo que llega la contradicción de tesis es que va a existir un parámetro de control de regularidad en lo que debe de existir coordinación y una interpretación armónica de ambas fuentes, ya que esta se va a establecer, como ya conocemos, el principio pro persona, en el que pues el individuo va a elegir la norma que más le convenga, y así va a establecerse una jerarquía entre los tratados y tratados internacionales, ya que no va a ser lo mismo, porque pueden existir tratados en los que no haya derechos humanos y en los que sí. La conclusión o reflexión personal puede establecer que, si bien es cierto, la supremacía o jerarquía constitucional ha cambiado completamente, implica un nuevo paso al constitucionalismo mexicano, a pesar de que distintas convenciones, por ejemplo la Convención de Derechos Humanos, no ha podido reformarse debido a su naturaleza. Por ejemplo, tenemos también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reforma día con día. Nos hemos ido acoplando a lo largo de la historia. Bueno, como bibliografía ocupé un programa de Miguel Carbonell, ya lo dijo la Corte, acerca de sentencias del máximo tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, acerca del tema de jerarquía normativa y tratados internacionales, acerca de la contradicción de tesis 293 del 2011, y como intervinientes fueron Arturo Bárcena y Arturo Guerrero.